¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre los desafíos del sistema multilateral de comercio. Un tema que involucra a todas las naciones y por ende pues que nos interesa a todos y todas como parte de un país como Costa Rica, para el cual el comercio pues es muy importante. Nos acompañan en esta oportunidad Gerald Solano Aguilar, quien es cotitular de la Cátedra OMC Costa Rica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Gracias, Maribel. También está con nosotros Gabriela Navarro Alpizar, quien es académica e investigadora de la Cátedra OMC Costa Rica de la Escuela de Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Maribel. Y también nos acompaña Gloria Abraham Peralta, quien es embajadora de Costa Rica ante la OMC y presidenta de las negociaciones de la OMC sobre agricultura. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Maribel, y muchas gracias. Nos convoca este tema sobre el sistema multilateral de comercio. ¿Por qué es importante para el país esta iniciativa? Bueno, Maribel, para iniciar contextualizando, el sistema multilateral de comercio nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países toman decisiones para crear una serie de instituciones que le permitan reorganizarse en un periodo post-guerra, y así nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Internacional, conocido como el GATT, y que va a dar en 1995 origen a la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, es importante para el país porque es un sistema que busca regular el comercio internacional, busca crear las condiciones para dinamizarlo, pero también de alguna manera generar más desarrollo, inclusión, equidad, entre otros temas. Costa Rica es uno de los países fundadores de la Organización Mundial de Comercio, fuimos de los primeros en adherirnos y a partir de ahí hemos hecho uso de los mecanismos y hemos tenido una participación importante y liderazgo en el sistema multilateral de comercio. Como lo mencionaba Gerald, una de las grandes razones por las cuales es importante el sistema multilateral es porque establece reglas claras donde los países que forman parte pueden empezar a jugar el juego del comercio internacional, teniendo reglas preestablecidas, sabiendo qué se puede y qué no se puede hacer. Y en el momento que algo no se hace bien, tenemos el derecho a reclamarlo ante la organización para buscar un cumplimiento de estas reglas que se han ido sometiendo y negociando con el paso de los años. Creo que una de las cosas más importantes para un país pequeño de renta media como Costa Rica, que ha tomado la decisión de adoptar un modelo de desarrollo de inserción en la economía internacional, es la certeza jurídica de poder compartir reglas del juego para sus intercambios comerciales con sus diferentes socios comerciales en cualquier latitud, en donde claramente todos vamos a usar las mismas reglas del juego. Eso es lo que nos garantiza el sistema multilateral de comercio. ¿En qué consiste el sistema en sí? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuál es la dinámica del sistema para su funcionamiento? Bueno, es un sistema integrado por más de 160 países alrededor del mundo que tienen una serie de instancias en las cuales se va direccionando el quehacer de la Organización Mundial de Comercio, pero es importante, como señalaba doña Gloria, precisamente esa certeza jurídica se da a partir de las negociaciones y de las decisiones que toman los ministros de Comercio Exterior como máximo órgano en el encuentro, que es lo que conocemos como las cumbres ministeriales, que para casos nuestros estamos a la expectativa de lo que va a ser la reunión ministerial número 13, la MC13, en la cual se esperan alcanzar algunos nuevos acuerdos. En ese sentido, las negociaciones se van realizando a través de nuestras representaciones diplomáticas en el organismo, los cuerpos técnicos, los grupos de trabajo, y en la cumbre, o por supuesto ya a nivel más diplomático, terminarían algunos de esos puntos que no necesariamente son tan fáciles de alcanzar. Pero algo muy importante del sistema es que las decisiones se toman por consenso. Y esto es entonces un trabajo muy fuerte y de ahí, por supuesto, liderazgos que los países van tomando, como en el caso de Costa Rica en su momento con la embajadora Abraham cuando estuvo por allá. También algo que hay que destacar son sus funciones. La OMC tiene varias funciones, pero destaco tres de ellas. Ser un foro de negociación, como lo mencionaba Gerald,
es un sistema donde lo que busca es el consenso, es decir, todos los países van a estar de acuerdo en los acuerdos que se alcance, valga la redundancia. También funciona como un examinador de las políticas, es decir, todos los países tienen que someterse a exámenes de sus políticas comerciales a ver si están cumpliendo o no con lo que está normado en su reglamentación jurídica, y también es un foro para solucionar controversias. Creo que, como lo mencionaba doña Gloria, esa legitimidad que da la certeza jurídica, que dan los instrumentos del sistema multilateral, da paso y credibilidad para que cualquier país pueda reclamar sin tener miedo a su tamaño, a su condición, incluso contra quien estaría haciendo la disputa. Caso de Costa Rica, nosotros tuvimos una disputa con Estados Unidos y la ganamos. Quiere decir que no tenemos que tener ese miedo dentro de la institución, dentro de la organización, de que no vamos a tener una voz tomada en cuenta. Entonces creo que eso es una de las grandes proezas que tiene esta organización. Me parece muy valioso poder recuperar cuáles son las funciones de la Organización Mundial de Comercio, que es lo que nos da el encuadre jurídico de nuestro quehacer como país. Importante, rescato dos temas. Por una parte, efectivamente, las decisiones se toman por consenso, lo cual no significa unicidad de criterio. A mí me parece que eso es muy importante. Eso significa que hay una corriente mayoritaria de países que están de acuerdo con que una posición sea la posición que sea adoptada. ¿Por qué es importante que las decisiones se toman por consenso? Porque las decisiones de la Organización Mundial de Comercio son vinculantes. Cualquier país miembro de los 164 miembros de la organización, cuando se adoptan las decisiones, tiene la obligación de cumplirlas. No es el caso de Naciones Unidas, en donde en Naciones Unidas se toman las decisiones, se votan las decisiones y los países hacen lo propio. Si pueden, cumplen, hacen su mejor esfuerzo por cumplir, pero no necesariamente pueden cumplir porque no tienen las condiciones, por ejemplo, para la aprobación de una ley o para la adopción de una determinada normativa. En el caso de la OMC, no sería posible ser miembro de la OMC y no cumplir con las decisiones que se hayan adoptado. Sí, claro, claro. Sobre ese tema conversamos con Duainer Salas, ex viceministro de Comercio Exterior, quien explicó a una mirada que la pandemia dejó al descubrir problemas estructurales del sistema y desaceleró el comercio internacional, problemas que por supuesto aún tienen pendiente una resolución. Yo creo que ahí es importante reconocer que hay algunos temas tal vez históricos o estructurales de atención en el sistema multilateral. Y la pandemia no solo vino a poner de relieve una serie de problemas que afectan indistintamente a toda la membresía dentro de la Organización Mundial de Comercio en muy diversas medidas, desde luego, pero también le puso presión como a esos temas históricos estructurales. Entonces, derivado de la pandemia, yo diría tal vez dos grandes áreas. Uno, que son los más inmediatos y que tiene que ver con la disrupción de las cadenas logísticas, con la desaceleración del comercio mundial, en donde la Organización Mundial de Comercio tiene un rol fundamental en el aseguramiento de que se retomen ojalá nuevamente los ritmos de crecimiento del comercio que se traían antes de la pandemia. Si bien no todos los países del mundo se vieron afectados en las mismas medidas, y sobre todo es allí en los países menos adelantados y en desarrollo donde se tiene una evidencia más clara de la afectación concreta y particular, realmente esto es algo que afectó pues a todos los países y a todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por un lado, la OMC, como el principal foro de negociaciones a nivel mundial desde 1947 con el GATT y desde 1995 con la OMC, tiene que asegurarse, tiene que propiciar que haya una recuperación en términos de los ritmos del crecimiento del comercio en el mundo. Eso por un lado. Pero por otro, también la pandemia nos puso de relieve una situación bastante particular y tiene que ver con las medidas que cada país adoptó para la protección de sus fronteras desde el punto de vista, en este caso, estrictamente sanitario y para la protección de la salud de las personas.
El comercio pues es sumamente importante para todas las naciones y Costa Rica no es la excepción. Como decía en el video de Duainer Salas, la pandemia pues tuvo un impacto importante en este tema. ¿Cómo afectó el sistema multilateral de comercio? Bueno, ahí es importante, Maribel, tomar en consideración que la pandemia afectó todas las áreas de la vida de la humanidad y por supuesto el comercio internacional no fue la excepción, y de ahí surgieron también muchísimos temas referentes a la manera de abordar futuras crisis, cómo podemos garantizar el acceso a la vacunación, cómo podemos acceder también a dispositivos para hacer la medición de quienes tienen COVID-19 o no, cómo podemos responder de manera fundamental en términos de una nueva variante de eso. Y son temas que por lo menos durante la pandemia los vimos más en función de la Organización Mundial de la Salud, pero esto tiene una implicación también comercial y una manera de cómo vamos a movilizar insumos y cómo vamos a hacer llegar estos bienes o estos servicios de manera inmediata para dar una respuesta. Y de una demanda impresionante y con un rápida, ¿verdad? Exacto. No programada, pues. Exacto. Y también y con una limitación en términos de transporte. Habíamos prohibido prácticamente la movilidad, ¿verdad? Porque era una de las formas para que el virus se esparciera mucho más rápido. Y eso tiene un impacto no solo en términos de cómo atender desde el punto de vista de salud la pandemia y la crisis, sino también de cómo podemos movilizar otros bienes y otros servicios que tienen impacto en la economía. Y bueno, de cara a estos retos hay discusiones importantes que se vienen trabajando en materia de propiedad intelectual, en materia de temas de transporte, en materia de acceso, en temas de facilitación y por supuesto algunos de los acuerdos que se han ido llegando en esta materia. Creo que aquí muchas veces pecamos en tratar de meterle más responsabilidades a la organización de lo que debería de tener. Creo que la OMC reaccionó y creo que en gran parte fue gracias al liderazgo de la directora general, la doctora Ngozi, justamente del cómo teníamos que estar accionando ante la crisis que nos estaba generando. Como lo mencionaba Gerald, creo que es una crisis sin precedente. Habíamos tenido pandemias anteriormente, pero nunca habíamos llegado al impacto que tuvo esta, donde tuvimos un bloqueo y un cierre completo en cadenas de abastecimiento, vimos encierros, vimos medidas restrictivas severas que impactaron a todos los países y por ende la organización tuvo que empezar a rescatar, incluso volvimos a ver conceptos que antes ya habían dejado, como las restricciones voluntarias a la exportación, por ejemplo, que antes ya habían dejado de ser un problema, volvieron a ser justamente porque los países empezaron a prever la necesidad de abastecerse primero a ellos mismos antes de empezar a tener comercio exterior. Entonces, esas dinámicas, la OMC lo que hizo fue decir, ok, entiendo esa necesidad, pero no podemos caer en un mundo donde nos volvamos completamente cerrados. Aquí empezó accionando, creó bases de datos, empezó a hacer una recapitulación, sacó informes constantemente, se unió con otros organismos multilaterales justamente para tener y mantener informado a todos los países de las implicaciones que estaba teniendo la pandemia, justamente para darle un poco la previsibilidad al asunto y que los países pudieran tomar medidas de contingencia ante estos escenarios tan ambiguos y tan de incertidumbre, por ende tener una mejor capacidad de reacción en lo que se pudiera. Creo que eso es uno de los grandes aportes que vimos desde la OMC en tiempos de pandemia. Y la vuelta a la normalidad definitivamente trajo muchísimos retos más porque, ¿verdad? Estuvimos como en pandemia un tiempo, nos fuimos como acomodando y de repente todo volvió a la normalidad a un ritmo mucho mayor del que tal vez hubiéramos esperado. Claro, pero aquí es importante ampliar la perspectiva de la crisis. En realidad tenemos una crisis multifactorial. Exactamente. Tenemos el COVID-19, tenemos la guerra, la crisis de los contenedores, que fue muy importante. Derivado del COVID y la crisis de los contenedores, se nos interrumpieron las cadenas globales de valor porque no pudieron seguir funcionando de la misma forma. Y eso quedó muy claro, sobre todo en el tema de las vacunas. La concurrencia de 19 países proveyendo insumos para vacunas y bloqueo de las cadenas de valor y de problemas, interrupción de las cadenas de frío, etcétera. Y después, para poner la cereza del pastel, tenemos la guerra en Ucrania. Y entonces eso nos da un impacto inmediato en el precio de los cereales, de los alimentos y de los fertilizantes. Claramente esta crisis multifactorial ha puesto en evidencia una discusión que en realidad es una discusión de carácter geopolítico y es
Hay algunos que dicen, bueno señores, es que aquí mejor vamos replegándonos en torno a los líderes históricos o los líderes inmediatos que están jugando papeles importantes en el comercio global. Y entonces hagamos nearshoring, hagamos friendshoring, que significa relocalicemos las empresas cerca de los puntos focales a los cuales, o los mercados más importantes a los cuales yo accedo. Sin embargo, ha quedado claro también que el comercio internacional es la respuesta. Más comercio es la respuesta, sobre todo para que los países en desarrollo podamos tener garantía de abastecimiento por una parte, pero también de acceso a mercados por otra parte, que en el caso de los países latinoamericanos, por ejemplo, somos exportadores netos de alimentos y eso significa que nosotros tenemos un rol que cumplir, que no podemos cumplirlo si nos ponen restricciones a las exportaciones o si nos comienzan a interrumpir las cadenas de valor y a decir, ok, es que resulta ser que ahora vamos a comerciar como que entre nosotros, entre los amigos, entre los que nos parecemos un poquito más. En la práctica, las proyecciones que se han hecho es que si el mundo se volviera bipolar de nuevo, tendríamos una pérdida del 5% del Producto Interno Bruto en el largo plazo a nivel global. Todo esto impacta directamente en la vida de las personas consumidoras. Así es. De eso vamos a seguir hablando después de la pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los desafíos del sistema multilateral de comercio. Doña Gloria nos conversaba al finalizar el bloque anterior sobre precisamente esos desafíos que se están enfrentando actualmente de cara hacia estas negociaciones de reforma que actualmente se discuten en la OMC. Como usted decía, es multifactorial, son muchas cosas las que están pasando en el mundo y definitivamente las naciones tienen que lograr un consenso para que al final las personas consumidoras de los diferentes productos que circulan en el comercio nacional e internacional no se vean afectadas. Efectivamente, creo que la crisis nos puso a pensar y nos puso a tratar de identificar primero cuáles eran las tareas pendientes que tenía la Organización Mundial de Comercio, porque hay una serie de temas que no son estáticos. Se adoptaron acuerdos, pero esos acuerdos deben de irse remozando, modernizando, evaluando en su desempeño y confrontando con una realidad en donde hay ciertos elementos que ahora están presentes que no lo estuvieron en 1995. Y con esto me quiero referir a dos temas claros. Uno es el cambio climático y el otro es el tema de la seguridad alimentaria. Dos temas que nos han puesto de frente al planeta a pensar, a tener que adoptar decisiones. Y esto claramente impacta el quehacer de la producción y del comercio de alimentos. Entonces, creo que esta situación derivada a partir del COVID-19, profundizada a partir del COVID-19, pero en realidad que se venía planteando como un desafío desde hacía varios años y como una tarea pendiente que teníamos de cara a cumplir con lo que está establecido en los acuerdos de la OMC, han hecho que los países y los delegados y los embajadores hagan su mejor esfuerzo por buscar cuáles son esos términos medios, esas zonas de aterrizaje en donde los intereses de los diferentes países pueden encontrar un espacio común de aterrizaje. Y eso no es sencillo, Maribel. Eso no es sencillo. Porque la situación en la cual se toman las decisiones de política doméstica en los diferentes países son distintas. Responden a sus ciudadanos, a sus condiciones y a sus particularidades. Sin embargo, tenemos que ser capaces, así como adoptamos en el año 1995 una serie de acuerdos
para facilitar el comercio, que han sido exitosos en su desempeño, sin lugar a dudas. Tenemos que remozarlo, tenemos que modernizarlo y tenemos que reformarlo. Y yo creo que ahí, Maribel, es importante resaltar también los liderazgos, ¿verdad? Cuando llega la doctora Ngozi, ella se plantea precisamente que sobre los temas más complejos hay que llegar a acuerdos. Teníamos ya varios años de tener cumbres ministeriales sin avanzar a profundidad en estos temas, y ese interés y ese empeño que toma la doctora Ngozi para poder alcanzar los acuerdos de la MC12 o de la reunión ministerial anterior, por supuesto que son el reflejo de ese esfuerzo que menciona la embajadora, y digo también liderazgos porque fue la embajadora Abram en su momento quien le correspondió también liderar el tema agrícola, porque son temas sensibles. Ya hablaba ahora de seguridad alimentaria y bueno, suena sencillo, pero precisamente lograr que 164 países se pongan de acuerdo en una materia tan sensible como es la agricultura para poder garantizar alimentación a la población no es una tarea sencilla, pero es gracias a un espacio y a un foro como el de la Organización Mundial de Comercio donde se pueden entonces encontrar estos espacios de discusión, crear esas sinergias, crear esos acuerdos o esos grupos de trabajo y alcanzar acuerdos que al fin y al cabo tendremos que implementar en política pública en cada uno de nuestros países para poder garantizar, en el caso agrícola, la alimentación de la población. Y ese no es tema menor. Retomando un poco el tema del liderazgo que mencionaba Gerald y aunando con lo que decía doña Gloria de cómo hemos ido transversalizando los temas, creo que uno de los grandes ejemplos es el acuerdo de subsidios a la pesca, que fue uno de los grandes resultados que se obtuvieron de la conferencia ministerial número 12. ¿Qué marca esto? Marca un hito porque se convierte en el primer acuerdo en un tema de medio ambiente que se negocia en el seno de la OMC, marcando un precedente diciendo la OMC el compromiso que tiene, sabiendo el impacto que genera el comercio en el cambio climático, en el medio ambiente, en el desarrollo sostenible, pero abocando a decir, vamos en pro a esto, vamos a seguir trabajando en eso, y creo que se ha ido transversalizando. Desde los acuerdos de Marrakech, que son los acuerdos que fundan la OMC en el 94, que lo crean en el 95, que le dan origen, se estableció el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. Creo que poco a poco la organización ha ido cambiando y un poco que lo que mencionaba doña Gloria de la necesidad de reforma. Es una organización de 28 años, de un tema que cambia constantemente. Creo que el comercio internacional necesita una constante actualización y a este momento tenemos un liderazgo claro que tiene muy claro su norte, hacia dónde quiere avanzar, y ha logrado hacer un grupo de trabajo, una sinergia, y aquí nuevamente le paso el estelar a doña Gloria de lo que ha logrado. Creo que esa combinación de liderazgos, de poner a gente estratégica en ciertos puntos, logra que tengamos los resultados. Y una de las grandes particularidades, y creo que ahorita doña Gloria puede hablar un poco más desde su experiencia como la antigua embajadora de Costa Rica, es que muchos de esos liderazgos son latinoamericanos. Por ejemplo, el acuerdo de subsidios a la pesca fue liderado por el embajador de Colombia. Es un acuerdo que nace de necesidades propias de esos países. Estamos hablando que 2/3 partes de los países miembros de la OMC son países en desarrollo. Es decir, aquí somos nosotros los que estamos diciendo que podemos estar reformando y trabajando en pro de la reforma, tomando como centro la transversalidad de ciertos temas y siendo el cambio climático, siendo la seguridad alimentaria uno de ellos. Y muchas veces lo veíamos desde perspectivas muy distintas. Sin embargo, cuando empezamos a ver el tema agrícola no se puede separar del tema medioambiental y mucho menos del tema de cambio climático. Son temas que se tienen que empezar a ver y trabajar en conjunto, y creo que la OMC va encarada a estar haciendo un abordaje muy transdisciplinario desde este punto. Muchos son los temas sensibles, como ustedes han mencionado, pero en definitiva uno de los más importantes es el tema agrícola. Sin duda alguna, el tema agrícola es uno de los temas más sensibles, es uno de los temas más complejos. Sí. No por casualidad, siempre que hay una negociación de carácter comercial, lo que se nos queda hasta el final para las 5, para la hora de cerrar, es justamente agricultura, por su importancia, por su sensibilidad, por la necesidad que tienen los países de garantizar las condiciones para producir, pero también porque hay grupos que se sienten vulnerables ante ciertas circunstancias en donde se les pueda cambiar las reglas del juego. Y evidentemente eso hace que adoptar acuerdos en la parte de la agricultura sea altamente complejo.
Quiero decirte que es importante mencionarlo, justamente en la reunión ministerial de junio del año pasado, hace un año arrancó el 12 de junio del año 22, fue una reunión convocada para 3 días y sin embargo se extendió a 5. Durante toda la semana, 164 ministros estuvieron negociando. Y por supuesto, en agricultura, el paquete de agricultura, por primera vez, es un paquete que tiene 3 decisiones ministeriales propuestas. 2 sobre seguridad alimentaria y una tercera sobre las reglas y las disciplinas de comercio. Las reglas y las disciplinas de comercio están pendientes desde el año 2000. O sea que tenemos 23 años de negociación. Hemos ido sacando un poquito la tarea, sin embargo, por su complejidad es dificultoso alcanzar acuerdos y esperamos que para la ministerial del próximo año se pueda avanzar un poco más. Sin embargo, fue un éxito haber sacado 2 resoluciones, una para eliminarle restricciones o prohibiciones a las compras efectuadas por el Programa Mundial de Alimentos, que es justamente dirigido a las poblaciones más vulnerables del planeta. Y la segunda, la propuesta para la declaración de respuesta a la inseguridad alimentaria. Y fue puesto de esa forma porque evidentemente a partir de la pandemia y de las crisis que hubo para poder garantizar la circulación de alimentos, se incrementó la cantidad de la población mundial en condiciones vulnerables de alimentación. Y aquí es importante un último tema que desde un país como Costa Rica nos cuesta comprender. Nosotros tenemos una tierra bendita. Exacto. En este país se produce de todo. Lo que sea y donde sea. Se cosecha de todo. Sí. Somos eficientes en nuestra producción. Somos un país exportador neto de alimentos. Pero resulta ser que esa bendición que tiene Costa Rica no la tienen otros países. Y entonces tenemos un conjunto de países que son importadores netos de alimentos. Dependen del comercio para poder garantizar la alimentación de su población. Y ahí entran en juego un conjunto de países ricos, como Japón, como Singapur, que no tienen una capacidad productiva como China. China es importador neto de alimentos. Y por otro lado, también tenemos países de menor desarrollo relativo que además son importadores netos de alimentos. Para esos países es un drama lo que pasó durante esta crisis. Sí. Y nosotros tenemos que vernos en el contexto que somos parte de la solución de esa crisis global. Una situación muy compleja que comentamos con Raúl Fonseca Hernández, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien explicó desde España que las negociaciones internacionales en el tema agrícola son realmente sensibles precisamente por todos estos factores que mencionaba doña Gloria. Y a eso sumado pues el tema del cambio climático, el impacto de la guerra y las políticas de seguridad alimentaria hacen que todavía el tema tenga que ser abordado con mayor delicadeza, pero al mismo tiempo firmeza. Efectivamente, en el tema de agricultura hay grandes retos, tanto a nivel mundial y también específicamente a nivel de Centroamérica, partiendo principalmente del tema de acceso a los mercados en temas agrícolas, ya que, bueno, partiendo todavía del contexto de la guerra de Ucrania y que todavía no ha terminado de bajar los costos por temas de inflación y tema también de las importaciones, exportaciones que se habían generado por destrucción de los contenedores. Todavía en este contexto hay un tema importante que es el acceso a mercado de diferentes productos agrícolas que se están comerciando a nivel internacional, en donde Centroamérica no escapa a esta realidad porque está inmersa precisamente dentro de un mundo multipolar, un mundo complejo como es el que tenemos ahora. Entonces, acceso a mercados de productos que se generan tanto de los países centroamericanos como otros países y se comercian entre sí. Eso espera precisamente que en esta conferencia ministerial de la OMS se pueda precisamente avanzar
en poder liberar parte de estas restricciones que se tienen al comercio, al intercambio, principalmente de productos agrícolas. Ese es, digamos, el primer reto que yo vería en importancia. En definitiva, complejo porque hay temas de temas, como decía doña Gloria, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos en juego es la seguridad alimentaria de las personas que pueblan el planeta. Sí, Maribel, y yo quisiera ya agregar a esto último que mencionaba doña Gloria, porque precisamente el año pasado, cuando estábamos en las discusiones de ese regreso a la normalidad y si íbamos ya saliendo realmente de la pandemia por la COVID-19, muchos de los estudios y muchos de los análisis que se escuchaban iban en función de que el año 2023 o el año 2024 podíamos enfrentar una nueva crisis, pero no necesariamente una nueva crisis en función sanitaria, sino de una crisis alimentaria, ¿verdad? Y creo que los acuerdos que se logran alcanzar y por supuesto ahora su implementación van a ser fundamentales para evitar que más millones de personas empiecen a morir por hambre. Cuando escuchamos datos de cuántos niños o cuántas personas mueren porque están desnutridos, porque no hay alimentación, nos empezamos a dar cuenta que el tema sí es mayor, no es un tema que tal vez en Costa Rica, como decía doña Gloria, no estamos tal vez tan acostumbrados a escuchar cuántas personas mueren por desnutrición o por hambre, pero cuando vemos la estadística global, los números son alarmantes. Entonces, alcanzar acuerdos en esa línea que responden a los intereses de algunos de los países, sí, por supuesto, es parte de esa misma dinámica, pero también es una respuesta que va de la mano para evitar una nueva crisis, y una crisis que es humanitaria, que tiene que ver con personas que no están teniendo acceso a alimentación y que garantizar flujos de producción, la facilitación para movilizar estos productos resulta fundamental en un escenario complejo como el que estamos viviendo post pandemia. Claro, y creo que en este caso de los resultados de estos dos documentos, declaraciones que mencionaba doña Gloria, destacamos justamente el impacto que tienen los países menos adelantados y los países en desarrollo, donde las declaraciones buscan concientizar y decir no vamos a restringir. Jamás, no podemos permitirnos restringir el comercio de productos agrícolas. No podemos jugar con la seguridad alimentaria de los países. Tenemos países que dependen netamente de esto. Creo que ahí resalta mucho la importancia y la visión del apoyo y la cooperación que genera desde estas declaraciones, diciéndole a los países, sigan aportando el programa nacional, al programa mundial de alimentos, sigan aportándolo. ¿Por qué? Porque ahí es donde los países que no tienen tantos recursos como otros, los países menos adelantados pueden acceder desde una perspectiva humanitaria. Creo que esos esfuerzos, si bien uno podría decir, damos por sentado que es una realidad, que todos los países son conscientes, son esfuerzos que doña Gloria tuvo que desvelarse y trabajar constantemente. Como lo decía, fue una decisión que costó llegar a alcanzar el acuerdo. Aunque uno lo crea improbable o increíble, son temas que cuesta llegar a alcanzar ese consenso. Como decía doña Gloria, no es que todos estén de acuerdo, es que no haya desacuerdo de alguna de las partes. Claro, muy importante, sobre todo de rumbo pues, a la reunión ministerial de la que vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a una mirada al programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. con el tema de los desafíos del sistema multilateral de comercio de cara a la reunión ministerial de ministros de comercio internacional de los países miembros de la OMC que tendrá lugar prontamente. Es muy importante porque, como veníamos viendo a lo largo del programa, hay múltiples temas que tienen que ser discutidos en el marco pues, de las relaciones comerciales internacionales, pero más que todo es importante llegar a acuerdos. ¿En qué consiste esta reunión que se denomina MC13? Bueno, las cumbres ministeriales, como bien señalaba ahora doña Gloria, involucra a muchos funcionarios de distintos países en términos de delegados técnicos, los embajadores, equipos de trabajo, etcétera, que culminan con el encuentro de los ministros de comercio exterior de los países miembros para poder alcanzar algunos de los acuerdos. En estos trabajos previos, los grupos de trabajo van elaborando una serie de borradores, llegando a ciertos acuerdos o consensos en algunas materias que no son
son tal vez tan complicadas o con una involucración tal vez política, y ahí doña Gloria ahora podrá profundizar lo mejor que ha tenido la experiencia allá. Pero ya en esa cumbre ministerial, ya cuando están los ministros de Comercio, son quienes políticamente tienen la última decisión de qué pueden comprometer o no a los países, pero ahora estamos hablando de varios temas interesantes y de varios temas fundamentales para alcanzar ese desarrollo sostenible. Estamos discutiendo y trabajando en materia de comercio y género, estamos trabajando en temas de reforma de la Organización Mundial de Comercio, en los subsidios a la pesca, la implementación de este acuerdo producto de la reunión ministerial anterior. Estamos también trabajando sobre cambio climático, sobre sostenibilidad, sobre comercio digital. Es decir, los retos que se presentan para dinamizar aún más la economía global son múltiples, y esto requiere de mayores esfuerzos y de coordinaciones. Y en este punto es importantísimo señalar el liderazgo que mantiene el país en varios de estos grupos de trabajo, y que ahora le corresponde al embajador Saborío estar liderando un proceso que puede terminar siendo también complejo en alguna materia. Cuando hablamos de comercio digital, bueno, cómo vamos a movilizar los productos, cómo vamos a agilizar certificaciones digitales, reconocimientos de firmas digitales y todos aquellos obstáculos que hacen que no se puedan movilizar los bienes. Pero como bien señalaba Gabriela en bloques anteriores, el tema de la pesca, cómo vamos a implementar eso en una región como la centroamericana, donde hay grupos importantes que dependen, ¿verdad?, de la actividad comercial y que requieren, por supuesto, de política pública clara para poder sacar el provecho, porque como bien señalábamos al inicio del programa, las decisiones que se toman en la Organización Mundial de Comercio son vinculantes. Es decir, si los países no comenzamos a ajustar nuestras políticas públicas, nuestra normativa para la implementación y buena ejecución de estos acuerdos, podríamos eventualmente vernos también entonces en una situación de controversia. Así que lo que se vaya a discutir y se vaya a alcanzar en la MC13 es fundamental para poder avanzar en esa línea que ya un país como el nuestro, como Costa Rica, ha tomado decisiones en esta materia. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos como país y como región en el marco de esta reunión MC13? Creo que tenemos metas claras. La doctora Ngozi decía que sí o sí tenemos que alcanzar una solución al tema del órgano de apelación, del órgano de solución de diferencias, que es una situación que achaca ya desde hace años atrás y que no podemos seguir manteniéndola. Creo que ese es uno de los temas principales que se va a estar discutiendo. Y una de las cosas que más me llama la atención, y creo que es uno de los retos de como organización asumirlo, es que muchos de los temas que han resaltado surgen justamente de la transversalidad del tema de cambio climático y medio ambiente. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay una discusión fuerte sobre el manejo de los plásticos de un solo uso y el cambio a plásticos más amigables y sostenibles con el medio ambiente, toda una reforma a los subsidios de los combustibles fósiles y el acuerdo de la implementación del acuerdo sobre subsidios a la pesca. La doctora Ngozi, finalizando la conferencia ministerial el año pasado, en su discurso dijo, marcamos un precedente, dimos el primer paso, no es lo máximo que se puede hacer, tenemos que seguir trabajando. Creo que la MC12 marca pone un estandarte muy alto, pone una meta a cumplir mucho mayor de lo que estábamos habituados en las anteriores ministeriales, y creo que los ministros se van a enfrentar a una conferencia donde se van a esperar más resultados tangibles y más resultados que puedan seguir aportando al desarrollo del comercio, siendo la reforma de la OMC uno de los más importantes. El tema de los plásticos debe ser uno de los tantos que son álgidos. Doña Gloria, ¿cuáles son esos puntos así como medulares? Hay temas que son emergentes dentro de la organización y hay temas que vienen. Sí. que vienen y que se vienen además cambiando en su abordaje, porque la vida no es estática y la realidad es altamente cambiante. La adopción sobre medidas o el análisis de medidas medioambientales está en este momento trabajándose a nivel de dos grupos de trabajo que se llaman iniciativas conjuntas. ¿Por qué le digo que son iniciativas conjuntas? Porque no se está abordando a nivel de los 164 miembros, sino que a nivel del grupo de países que están entre 70 y 90, que son coincidentes por la preocupación del tema y la necesidad de que el organismo multilateral adopte algunas disciplinas sobre el tema. Uno de ellos es
justamente la polución de plásticos, que está coordinada por Ecuador y por China. Y la otra son los diálogos estructurados sobre sostenibilidad y comercio. Esa es coordinada por Costa Rica y Canadá. En ambos dos grupos se ha venido haciendo un trabajo intenso en los últimos 3 años. En la reunión ministerial pasada se presentaron informes, se hicieron eventos paralelos importantes, porque al ser iniciativas conjuntas todavía no forman parte de la agenda multilateral. Y eso tiene una simple razón. Hay un grupo de países que no están de acuerdo con que la Organización Mundial de Comercio se meta en estos temas, porque ellos tendrían que adoptar medidas modificando sus políticas públicas. Ese es uno de los temas que tenemos ahí. Esa es una de las realidades que usted se encuentra en la OMC de manera bastante cotidiana. El otro gran tema, que es muy importante, es la moratoria de comercio electrónico. En principio se planteó que esta sería la última moratoria que se adoptaría para que se tomen decisiones definitivas sobre el tema del comercio electrónico. Yo espero que sea cierto, que puedan adoptar una decisión definitiva. No es un tema sencillo tampoco. Y básicamente aquí yo quisiera comentarle, Maribel, el tema no es, cuando uno dice, ¿cómo moratoria, comercio electrónico? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay un grupo de países que consideran que ellos podrían enriquecer más las arcas del Estado cobrando impuestos al comercio electrónico. Y resulta ser que habemos otro grupo de países importante, muy importante, que consideramos que justamente no podemos encarecer la modernidad del comercio. Entonces, esa es parte de las discusiones que tenemos. Adicionalmente, como bien planteaba Gabriela ahora, tenemos el tema de subsidios a la pesca. Y aquí quiero llamar la atención que Costa Rica está en pendiente, no hemos mandado a la corriente legislativa la ratificación del acuerdo adoptado el año pasado sobre subsidios a la pesca. Creo que por un tema de agenda, por ninguna otra razón, porque Costa Rica ha estado siendo muy proactivo siempre en la adopción de este tipo de normativa de eliminación de subsidios a la pesca, particularmente de la pesca no reglamentada y no regulada. El otro tema que es muy importante tiene que ver con un mandato que salió en la Declaración de Inseguridad Alimentaria que se adoptó el año pasado, en el cual en su párrafo 8 dice muy claramente que los países tienen que hacer un plan de trabajo para pensar en el largo plazo sobre el tema de la seguridad alimentaria. Porque la decisión del año pasado es una decisión coyuntural, era para atender lo que estaba pasando en lo inmediato. Pero también tenemos conciencia de que hay decisiones de largo plazo que impactan particularmente a los países importadores netos de alimentos y a los países en menor desarrollo. Rosemary Hernández Pereira es académica de la Cátedra OMC Costa Rica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Ella comentó que Costa Rica tiene un rol muy importante en estas negociaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema agrícola. El reto con la pandemia trajo muchos cuestionamientos sobre temas de abastecimiento, sobre temas de vacunas, por ejemplo, sobre el tema agrícola. Entonces, esos son temas que se discutieron incluso en la cumbre MC12 del año pasado y que estarán presentes también en la cumbre MC13. Y uno de los grandes temas en los que Costa Rica también ha tenido una gran participación y que va a ser un tema que se va a discutir es el comercio electrónico, pero pensando ahora también en la inteligencia artificial y todo lo que se viene con el tema de la inteligencia artificial. Porque definitivamente estas tecnologías también vienen a incidir en las relaciones comerciales entre los países. Entonces, hay muchos retos. El cambio climático, por ejemplo, es un reto que se traía desde antes de la pandemia, que en tiempos de pandemia y ahora también con todas las crisis internacionales que tenemos, como el caso de la guerra por invasión de Rusia a Ucrania, también se vendrá a ver afectado y ya se está viendo algunos problemas ambientales en estos países precisamente por la guerra. Entonces era otro tema
fundamental, porque además el cambio climático también afecta las relaciones comerciales. Costa Rica además ha sido un país que ha liderado todo el tema del acuerdo agrícola y de subsidios a la pesca, y entonces definitivamente este será otro tema que va a estar presente en la MC13, y en Costa Rica por supuesto va a tener un rol muy importante como lo tuvo en la MC12 cuando doña Gloria Abrams, quien era nuestra embajadora ante la Organización Mundial de Comercio, tuvo un rol fundamental liderando el acuerdo. Bueno, pero se sigue este acuerdo y sobre todo con el tema de subsidios a la pesca, donde Costa Rica sigue teniendo un rol muy importante, ahora de la mano del embajador Ronald Saborío, y entonces vamos a tener esos retos ahí presentes. Definitivamente la Organización Mundial del Comercio va a tener que enfrentar estos retos, como decía yo, antes de pandemia, los que estaban antes de pandemia, los de pandemia y los post-pandemia, en el marco de una cumbre, pero de que se viene preparando ya durante todo este año y el año pasado, post-cumbre MC12, se ha venido preparando para enfrentar estos temas. Un foro muy importante. ¿Cuáles son las perspectivas que como país tenemos de cara a esta reunión ministerial de ministros de comercio internacional de los países miembros de la OMC? Creo que, como les mencionaba y lo mencionaba doña Gloria, creo que tenemos una meta clara de alcanzar acuerdos más palpables, empezar a hacer conferencias más productivas, donde empecemos a tener resultados más tangibles y compromisos de los países por seguir avanzando en los temas de interés. Creo que hay una transversalidad de temas medioambientales que hay que rescatar, que si bien, como lo mencionaba doña Gloria, no están todavía dentro del flujo multilateral, es importante que esos esfuerzos se vengan dando y estemos alzando la voz, pequeños países como nosotros, de estar liderando estos diálogos estructurados en temas medioambientales, justamente por la importancia y la relevancia y el impacto que tiene esto en países como los nuestros. Creo que nosotros como Costa Rica hemos marcado acciones afirmativas, hablando justamente de la eliminación del uso de pajillas de plásticos de un solo uso, la eliminación del estereofón, por ejemplo. Creo que nosotros tenemos una línea muy clara y la hemos ido trasladando para que se negocie y se incorpore también dentro de las negociaciones de la OMC. Creo que como ha quedado claro en la conversación que hemos, la agradable conversación que hemos tenido esta mañana, creo que estamos esperando un paso más. El año pasado llegamos a la ministerial pensando con gran incertidumbre si iba a haber posibilidad de alcanzar acuerdos, y el paquete de Ginebra demostró que los países miembros tienen voluntad de dar pasos adelante en el proceso de reforma de la OMC y todo lo que eso implica. Así que la expectativa con estos temas nuevos, con los temas que están en agenda y con el avance que se ha tenido durante este año y medio de negociación, esperamos que haya resultados muy provechosos en febrero del 24. Bueno, y ahí, Maribel, tal vez agregar la importancia que tiene para un país como Costa Rica, no solo ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, sino ser el primero y único en Centroamérica de tener una cátedra de la OMC, que está en este momento en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y que desde ahí podemos aportar con investigación, con trabajo con los distintos actores nacionales para poder de alguna manera tomar mejores decisiones en todas estas materias que, como bien hemos visto durante este programa, son bastante complejos, requieren de mucho liderazgo, de muchos esfuerzos, pero también requiere de conocimiento técnico, y creo que este es un rol fundamental que desde la academia podemos aportar a los tomadores de decisión, y cuanto más hacerlo desde la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional por medio de la cátedra de la OMC. Claro que sí, la gran importancia que tiene, no solo, ¿verdad?, que están inmersos en todo este proceso de negociación, todo este trabajo que vienen ustedes realizando en sus diferentes instancias que vienen a representar hoy, sino también que toda esta reflexión en torno al tema, la información está disponible también en el sitio web de la Escuela de Relaciones Internacionales y las actividades que ustedes hacen para que otras personas pues también se interesen en conocer más sobre esto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.